Siria, Ucrania, Gaza, Irak, el Estado Islámico y el ébola copan la atención del mundo, pero 5 eventos transformadores fueron ignorados. Revelamos las 5 sorpresas del verano que están cambiando el mundo. No es un espía, pero su misión es escuchar al planeta entero. Desde el Centro de Investigaciones Pew, Bruce Stokes le lleva el pulso de la opinión pública global y hoy nos cuenta a dónde se dirige el mundo. La opinión pública se ha hecho muy inestable. La globalización ha acelerado la velocidad del cambio en un sinnúmero de temas. A las personas no les gusta el cambio, se adaptan lentamente a él. Hizo naufragar un gran crucero y ahora amenaza con hundir el prestigio de la más grande universidad de Europa. En nuestras genialidades memorables les presentamos al intrépido Capitán Pánico. El inventor de Microsoft, Bill Gates, se lanza tras la búsqueda del trono perfecto, ecológico, cómodo y barato. No se pierdan algunas de las propuestas más sorprendentes para revolucionar uno de los inventos modernos más importantes, el retrete. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Este verano, el verano del 2014, nos trajo enormes sorpresas y no todas muy buenas, de hecho hubo tragedias por todas partes. En Europa, la guerra en Ucrania, en el Medio Oriente vimos esas escenas en Gaza, un escenario del más sangriento enfrentamiento entre el ejército de Israel y Hamas. En Irak y Siria, un violento, salvaje grupo extremista que se autodenomina el Estado Islámico ha proclamado la creación de un califato, de un país. Mientras tanto, en África estalló la epidemia más grave que hemos registrado del mortífero virus del ébola. Entonces, la pregunta es, ¿y qué más pasó? Además de Ucrania, de Gaza, de Siria, de Irak, del ébola, ¿qué más pasó? Muchas cosas. Y escogí para presentárselo a ustedes 5 de estos eventos que también ocurrieron en meses pasados, en el verano, pero que no fueron suficientemente reportados por los medios de comunicación. Algunos de ellos cambiarán el mundo. Miren. Sorpresa 1. Cae el petróleo. Este verano el precio del petróleo llegó a su nivel más bajo en un año. Las guerras en Oriente Próximo, en Ucrania, las severas sanciones a Rusia deberían haberlos hecho subir. Pero no fue así. ¿Por qué? Producimos más gas natural que cualquier país. Casi todos los estadounidenses estamos pagando menos por la electricidad. Esta semana, por primera vez en casi 2 décadas, estamos produciendo más combustible en casa que lo que compramos a otros países. Eso fue Obama en el 2013. Desde entonces se ha dado en verdad un gran paso, pues hoy Estados Unidos vive una revolución energética que lo ha convertido en el principal productor de petróleo del mundo. Ha superado a Arabia Saudí y a Rusia. Esta revolución hizo que en julio se registrara el volumen más grande de crudo producido en el mundo desde 1987. En la década de los 70, los países árabes acordaron un embargo petrolero que afectó a Estados Unidos. Se produjo una crisis de petróleo y para garantizar sus suministros, desde entonces el gobierno estadounidense prohibió la exportación de su propio petróleo. Hoy, un contexto mundial distinto y con su aumento en la capacidad productiva, hace que expertos en Washington han empezado a hablar de levantar esa prohibición. Entre ellos, el ex secretario del Tesoro y ex asesor económico de Obama, Larry Summers. Por primera vez en 2 generaciones, el mercado está mandando señales de que estamos listos para exportar petróleo estadounidense. Un incipiente nuevo orden energético ha empezado a manifestarse. Si estas tendencias se mantienen, cambiará el mundo. Sorpresa 2. La peor sequía. Yo pues sinceramente estaba acostumbrado a recoger mis 200, 250 quintales de maíz y mis 4 graneros de maicillo, mis 40, 50 quintales de frijol, pero a la vez hoy no hay nada. La tristeza de este campesino es la misma de miles de agricultores que están experimentando la peor sequía en 106 años.
Los análisis iniciales de los gobiernos indican que estaríamos hablando de aproximadamente 2.5 millones de personas que se verían afectadas en los 4 países, en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Pero esto no es solo en Centroamérica. En el oeste de Estados Unidos y en México casi no llueve en 3 años. Este verano la situación se hizo crítica. El 60% del territorio de California fue declarado zona de sequía excepcional, la categoría más extrema. El verano realmente estuvo plagado de accidentes climáticos extremos. Sorpresa 3. Frenazo europeo. Durante la primera mitad del año, la actividad económica se redujo en Alemania e Italia y se estancó en Francia. Sin embargo, había empezado a recuperarse muy lentamente. Son gente que firmó contratos con compañías aseguradoras y ahora ve cómo el valor del seguro disminuye, así que su preocupación es justificada. La respuesta debe ser que los tipos de interés volverán a subir cuando la economía se recupere y vuelva al crecimiento. Al regresar de las vacaciones del verano, los europeos fueron recibidos con un balde de agua fría. La recuperación se había desvanecido. El Banco Central Europeo ha tratado de todo, pero no ha logrado la reactivación. La eurozona es uno de los pilares de la economía del planeta y su anemia puede debilitar la economía global. Sorpresa 4. ¿Qué, Federica? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, me ganaría un Nobel de la Paz. Federica Mogherini, quien a partir de noviembre será la jefa de la política exterior europea. Será quien negocie en nombre de Europa las difíciles situaciones en Rusia y Ucrania. No sé si esto responde a la pregunta de si estoy a favor o en contra de Rusia, pero esta es mi posición. Pero también deberá negociar en las situaciones críticas que Europa enfrenta en Irán, Oriente Próximo y China. El problema, su experiencia. Peor, su falta de experiencia. Su principal credencial es haber sido, durante solo 6 meses, ministra de Exterior de Italia. La preocupación de muchos líderes y expertos es que no está calificada para tan importante cargo en un momento tan crítico para Europa. Lo que más preocupa de este nombramiento veraniego es que los líderes europeos no toman en serio la idea de que la influencia de Europa en el mundo depende de su capacidad para actuar en concierto. Sorpresa 5. Tormenta en Brasil. El vuelo MH17 de las líneas aéreas malasias no fue el único siniestro aéreo de este verano que transformó la política. El 13 de agosto se estrelló otro avión, pero en Brasil. En él viajaba Eduardo Campos, candidato a la presidencia por el Partido Socialista Brasileño. Desde ese día, la presidenta Dilma Rousseff también enfrenta una tormenta. Se llama Marina da Silva, la sustituta de Campos como candidata presidencial. Enfrentada a Campos, la reelección de Rousseff y la permanencia en el poder de la élite política que ha gobernado a Brasil desde el 2003 estaba garantizada. Hoy las encuestas dan como favorita a Silva, una líder ecologista que vivió en la extrema pobreza, es abiertamente evangélica y defiende un programa de libre mercado. Nadie que haya pasado hambre, nadie que haya vivido esa experiencia acabará con Bolsa Familia. No es un discurso, es una vida. No es un discurso, es una vida. Quizás Silva no afecte a los programas sociales más emblemáticos, como la Bolsa Familia, que otorga subsidios de alimentos a los más pobres, pero sí cambiarán muchas cosas en Brasil, en especial su relación con ciertos gobiernos antidemocráticos de América Latina. Todo esto demuestra lo importante que es estar atento a las señales débiles, a esas señales que nos manda el ambiente que todavía no son suficientemente potentes para llamar la atención de todos, pero que terminan siendo muy importantes. Es por esto que creo que les va a interesar mi entrevista a continuación con una persona cuyo trabajo es escuchar, monitorear, oír atentamente las señales que le manda el mundo de la política, la sociedad, la cultura. Es alguien que está totalmente imbuido, totalmente dedicado a entender qué piensa la gente en el mundo a nivel global. No se vaya, le va a interesar mucho.